Específicamente sobre política y economía, vamos a estar hablando con nuestro primer invitado, que es Juan Bosa, quien ha tenido la deferencia de arrimarse hacia nuestra casa en esta tórrida tarde cordobesa con una temperatura que se está acercando a los 40 grados, porque, les repetimos, este programa se graba y siempre en este horario, es decir, las 4 de la tarde, es decir, plena siesta cordobesa. Juan, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Muchas gracias nuevamente por llegar por favor. hasta nuestra casa. Bueno, desde el punto de vista general, es decir, ¿qué esperás vos de este 2025? Y te hago esta pregunta y con acotando lo siguiente. Cuando todavía no estaban definidas ni siquiera las PASO, vos precisamente en este programa me dijiste hay que tener una especial atención con Javier Milei. Y después dijiste que Javier Milei va a ser el próximo presidente de los argentinos cuando se produjo la primera vuelta. Y me diste a conocer las razones por las cuales efectivamente considerabas eso, que no fueron otras que se ratificaron en el transcurso del tiempo. Y con la característica muy singular de que Milei está empezando este año electoral, este 2025, y es el segundo año de su mandato, con algo realmente inédito en el país y quizás en el mundo, de que un presidente que ha llevado un ajuste severo, muy severo, como el que que hemos vivido todos los argentinos a lo largo del 2024, y a pesar de eso, no solo mantiene una imagen positiva, sino que está por encima de lo que ocurrió en el momento en que fue consagrado como presidente. De manera tal que, por eso, y con estos antecedentes que le estoy planteando a los televidentes, de observador agudo, quiero conocer tu opinión. Bueno, mira, Gustavo, lo primero que espero es que no se la crea. Eso es lo primero. Es lo que pensamos, lo que deseamos todos. Claro. Es decir, ¿qué espero para el 2025? Mira, sería magnífico con que simplemente sea parecido a lo que fue el 2024 en calidad de gestión, incluyendo en calidad de gestión conceptos claros, capacidad técnica para trasladar esos conceptos a hechos concretos y personalidad o carácter para sostener el rumbo firme cuando aparecen las dificultades. Las dificultades van a seguir apareciendo y este gobierno tiene muchísimo trabajo por delante, muchísimo. Pero ya demostraron que entienden de política y que tienen pericia técnica. Recuerdo que cuando arrancó decían, pero si este gobierno no tiene equipos, ¿con qué equipo va a gobernar? Yo sinceramente creo que el equipo ministerial que cuenta el gobierno del presidente Milei es excelente. No recuerdo, sinceramente, no recuerdo que haya habido un gobierno con una plana ministerial tan eficaz como ha demostrado serla la actual. Y uniforme además. Claro. Porque él, ante el más mínimo desliz, afuera. Así es. Él decía, afuera, ¿te acordás cómo hacía en el como hacía cuando estaba en la Cámara? Uno de los casos más concretos fue el de Diana Mondino. El otro también lamentable fue el caso del Flaco Giordano en Lancés. En Lancés, sí. Por eso, ¿qué sucede entonces? Uno dice, bueno, si reiteran esa capacidad de gestión a lo largo de este año, claro, los desafíos que enfrentan son muy diferentes, ¿no? Porque, digamos, a esta altura ya podemos decir, bueno, la inflación ya no es la preocupación principal. Hay dudas porque precisamente mañana se va a conocer el índice de inflación, el índice de precio al consumidor de diciembre, pero ya Milei dijo que si está en el 2,5, entonces va a bajar el crawling peg a 1%. O sea, casi seguro que está por debajo del 2,5. Claro, por eso. Pero bueno, viste, todavía... Sí. Yo no me atrevo a decirlo con todas las letras porque, bueno, hay que esperar la información oficial. Pero aparentemente es como lo decís. Pero lo más lindo de todo es que si no fuese ahora, el mes que viene va a ser el mes en el que va a bajar la microdevaluación preanunciada al 1% mensual. Y eso va a significar que la inflación va a terminar estando por debajo del 2%. Si no es en marzo, va a ser en abril, digamos, o quizás hasta el mismo mes de febrero. Habrá que verlo. No quiero hacer futurología en esa cuestión. Sí quiero remarcar que es increíble que se haya logrado bajar la inflación de manera tan contundente y prácticamente sin costo social.
porque no lo ha habido. Los que sí están pagando el costo son los que se llamaban, por ejemplo, gerentes de la pobreza. Exacto. O los empresarios prebendarios. Bueno, esos son los que están pagando un costo porque antes vivían de fiesta. ¿Qué sucede en Argentina? En Argentina durante décadas hubo un poco menos de la mitad de la población que estuvo viviendo muy cómodamente a expensas de un poco más de la mitad de la población, que éramos los que pagábamos religiosamente los tributos. Y los tributos iban escalando, simplemente para que este grupo de menos de la mitad siguiera de fiesta, cada uno en su nivel, ¿no? No era lo mismo la fiesta de un empresario prebendario, por ejemplo, típicamente de la construcción de obras públicas, que la fiesta de una persona sin trabajo que recibía un plan. Pero todos vivían por encima de lo que correspondía de acuerdo al esfuerzo o a la capacidad productiva que mostraban. Esto significa que ahora Argentina al menos está amagando a hacer un cambio de época. ¿Es verdaderamente un cambio de época? No podemos saberlo. ¿De qué depende en gran medida? En gran medida que este cambio de época se consolide, depende de la capacidad de gestión del actual gobierno. Si este gobierno genera una gestión 2025 similar a la del año pasado, se va a ir afianzando este cambio de época, que es un cambio cultural, como lo dicen muchos, y que ¿en qué consiste? En cambiar las creencias. La creencia ya no es, uy, pobrecito, lo tengo que ayudar porque le va mal. No, si le va mal lo ayudamos un poquito, pero que busque trabajo. Uy, pobrecito, es un delincuente porque la sociedad lo castigó duro. No, si es un delincuente es alguien que tiene que purgar sus penas. Y una vez que purgue sus penas, ojalá que haya entendido y se dedique a producir y a trabajar honestamente. Lo muestro así de una manera Antes era al revés, es decir, lo consideraban una víctima. Claro, antes los delincuentes eran una víctima de la sociedad y las personas que no laburaban no era porque no consiguieran, era porque no había trabajo, lo cual es mentira porque Argentina asimiló en muy pocos años millones de inmigrantes venezolanos y todos los venezolanos están trabajando y ganándose la vida dignamente. Sí, efectivamente es así. ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, che, pero ¿cómo? Si antes resulta que no había trabajo y vino un aluvión migratorio y todos consiguieron trabajo. Bueno, entonces esta es la cuestión. O sea, si el cambio de época se consolida, va a ser porque hay un trabajo inmenso que va a saber hacer bien el presidente y su equipo. En ese trabajo se incluye que se confirme en los hechos lo que Milei dice, y yo también creo, que no es verdad que el dólar está subvaluado o atrasado, sino que lo que sucede es que tiene que Argentina tornarse verdaderamente más competitiva, para lo cual tiene que bajar, y mucho, la carga tributaria. Es decir, un fabricante de quesos del interior de Córdoba va a competir con un fabricante de quesos de Holanda o de Francia. Hay que saber que, porque ahora ya, una vez que se levante el cepo, cosa que yo creo que es inminente, yo sigo pensando que antes del 31 de marzo se levante el cepo, entonces, ¿qué va a suceder? Nos vamos a encontrar con que va a estar la posibilidad de competir directo. Y hay que saber que aquellas mercaderías van a venir con dumping, es decir, les van a repagar los impuestos que les han cobrado los gobiernos, ya sea de Francia, de Holanda, con tal que exporten. Y nosotros acá no podemos tener la carga tributaria que actualmente tenemos. Entonces, tiene que haber allí una coordinación de nación, provincia y municipios para que la carga impositiva baje en los tres niveles. Es realmente difícil, ¿no? Y eso no es lo único, es dificilísimo, Gustavo, y eso no es lo único. Lo otro que tiene que haber es una reforma laboral y también una reforma previsional, es decir, se tiene que acabar esto de la ultraactividad de los convenios colectivos de 1975. Sí, ha pasado medio siglo, es una locura. Sí, no debe haber país en el mundo. Es insostenible. Es absolutamente insostenible. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto que este gobierno, para cada uno de los problemas graves que enfrentó el año pasado, tuvo una respuesta técnica que no era improvisada. Hubo equipos de trabajo que habían trabajado en silencio, digamos, durante meses, algunos hablan de años. En el caso de Sturzenegger se dice que estuvo 2 años trabajando con un equipo de 100 técnicos, preparando todas las desregulaciones, de las cuales todavía le faltan 2.000 y pico. Yo me acuerdo que conversé con él en el momento que presentó su libro, que lo presentó aquí en Córdoba, y yo tuve la oportunidad de, en este programa, traerlo, y cuando hablaba, a mí me parecía que hablaba en chino. Claro. Es decir, y yo se lo dije, es decir, vos estás pensando en Argentina, año verde, una Argentina espacial, una Argentina de ciencia ficción. Claro, que parecía y hay inalcanzable. algunas de esas cosas parecían ciencia ficción.
Y entre ellas hay una que todavía está muy pendiente, que es la reforma laboral. Claro. Y otra, la reforma impositiva. Son dos que por el momento son tan complejas, complejos, y de una vez por todas hay que encararlos. Yo creo que en este momento hay que encararlos, claro, y de una vez por todas. Y hay que encararlo sin gradualismos. Así como se atacó a la inflación de cuajo y de un sablazo, y en un año la bajaron muchísimo, ¿no es cierto? Bajarla de 25,5 mensual a 2. Un décimo, va a ser la décima parte. La décima parte de lo que fue en diciembre del año 2024, la que ha sido en diciembre del Exactamente. 2020. Y sin conflicto, sin piquete, sin problema. ¿Eso por qué fue? Porque hubo mucha capacidad técnica y una convicción absoluta, un carácter muy firme para sostener. De la misma manera, ojalá, tienen que hacer a lo largo de este año, porque si no lo hacen rápido y bien, se viene abajo todo y volvemos al populismo y volvemos a una inflación creciente, pues no hay medias tintas. Acá no es que puede haber un camino del medio, una tercera vía, no hay eso. Es decir, o somos un país de populismo mediocre y creemos que no valemos para mucho y nos vamos cayendo cada vez más del mapa, o recuperamos lo que fuimos, es decir, sabemos que somos una sociedad que es capaz de competir en el mundo. Además tenemos hermosos ejemplos concretos, tenemos el ejemplo de Mercado Libre, el ejemplo de Globant y tantísimas otras. En Córdoba hay muchas empresas que exportan software a todo el mundo. Efectivamente. Entonces no somos una sociedad. Cerca de 2.000 millones de dólares desde Córdoba solamente. Claro, claro, por lo cual no somos una sociedad que necesite populismo. Somos una sociedad que necesita imperiosamente recuperar la base o las raíces de lo que somos intrínsecamente y adaptar eso a los nuevos tiempos, ¿no es cierto? Y prepararnos para competir con todo el mundo. Pero como digo, los políticos tienen que olvidarse de cobrar los tributos que estuvieron cobrando en las últimas décadas, y cada uno de los argentinos tiene que saber que, bueno, hay que ganarse el pan honradamente, y si no, tiene que haber medidas duras. En ese sentido, por ejemplo, la justicia, hay muchísimo para reformar dentro del Poder Judicial, en todos sus niveles. En realidad hay mucho para corregir en todo lo que es la gestión pública de este país, habida cuenta de que hay un sector privado que ya dijo basta, lo dijo en las urnas, y ahora cuando uno se sorprende porque uno dice, che, se está haciendo un ajuste formidable y resulta que tiene más valoración el gobierno que cuando empezó. Eso es porque la sociedad aparentemente ha entendido y está acompañando. Pero mucha gente podría sacar el apoyo si empieza a haber o titubeos o mala gestión. Efectivamente. Entonces, por eso es que este año 2025, a mi juicio, es todavía más delicado que el año pasado. Porque el año pasado la cosa concreta, había dos cosas concretísimas que eran bajar la inflación y el déficit, por supuesto, el gasto público, achicarlo. Y lo otro era el tema de mostrar que en seguridad se mejoraba. En ambas cosas se mejoró muchísimo. Yo no dudo que Patricia Bullrich y su equipo van a seguir ajustando las tuercas en todo lo que tiene que ver con mejorar los índices de seguridad. Pero sinceramente creo que eso es más sencillo que lograr hacer todos los cambios que hacen falta en las facetas económicas, que son muchísimos. Si me pusiese a enumerarlos, no sé, necesitaríamos 2 horas y no se terminaría. No terminaríamos. Es decir, es enorme. Pero lo que sucede es que tampoco depende todo del Poder Ejecutivo. Por eso está muy bien que el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias ahora. Veamos qué es lo que sale. Ejemplo, ¿van a aprobar ficha limpia? Porque si aprueban ficha limpia, Cristina Fernández de Kirchner no puede presentarse nunca más, porque ya está condenada en segunda instancia. Efectivamente. Entonces, si por ley sale la ley de ficha limpia, Cristina Fernández de Kirchner confirma que su ocaso le llegó. Chao, se acabó. Vamos a ver si lo hacen. Pero después tenemos un montón de otras cuestiones que hay que asegurar a lo largo simplemente de un mes, porque va a ser un mes, del 20 de enero al 21 de febrero, según tengo entendido, es un mes de trabajo en las sesiones extraordinarias. Vamos a ver si el Poder Legislativo se pone los pantalones largos. Por ejemplo, el tema de lo que vos mencionaste, Lijo y García Mansilla, ¿serán o no ministros de la Corte Suprema? Efectivamente. No lo sabemos, y luego cuando uno piensa en la Corte Suprema, piensa en todo el Poder Judicial. Entonces, ¿cuánta cosa hay que
trabajar allí para que tengamos una justicia mínimamente decente. Un ejemplo, la causa de los cuadernos ya tiene 8 años y todavía el juicio no empezó. Es imposible. No, con eso hay que terminar, por eso te digo, hay que terminar. Es enorme la tarea que queda adelante. Hay una tarea gigantesca, pero si el 2025 es parecido a lo que ha sido el 2024 en capacidad de gestión, vamos por muy buen rumbo. Sí, y habrá que ver, sobre todo, cómo se llega a las elecciones, porque eso va a ser fundamental. Claro. Es decir, va a ser fundamental, porque supongamos que la Libertad Avanza consigue un buen triunfo, pero eso no le va a dar de ninguna manera la mayoría para holgura, digamos claro así, en el Parlamento. No, claro. Otra cosa es si gana por paliza, porque si gana por paliza dirán, bueno, muy bien, yo estoy sentado en el Parlamento, pero ojo que cuando estoy votando en contra de lo que ha votado el resto de la gente. Es decir, la influencia política que puede tener un triunfo contundente de Milei en octubre es fundamental. Así es. Pero sin embargo, no hay que perder de vista, Gustavo, que en las elecciones de medio término Macri ganó bien, ganó cómodo, y luego se equivocó muy feo, se equivocó en toda la línea. Por lo tanto, en realidad soy optimista de que la Libertad Avanza va a ganar en las elecciones de octubre. Como bien decís, no le va a alcanzar, pero va a estar un poco mejor que lo que está ahora. Pero el trabajo que hay por delante es tanto que, bueno, van a tener que seguir los equipos de gobierno trabajando muy fuertemente. Falta mucho todavía, pero lo que quiero señalarlo ahora, cuando todavía falta mucho, que espero que Milei cumpla su palabra. Él dijo, yo vengo a hacer mi trabajo, lo hago 8 años y después nunca más vuelvo al tema de pretender presidir. Eso sería fundamental, porque no podemos olvidarnos lo que pasó con Menem. ¿Te acordás de Menem y la She? Sí. Menem tuvo 10 años, pero quería tener 14. Y eso generó toda una turbulencia enorme. Efectivamente. Que luego es la tentación, de la que, como dijiste al principio, que no se la crea. Que no se la crean, que no se la crean. Yo creo, mira, conociéndolo y viéndolo como es, yo creo que no se la cree porque él dice, muchas veces reconoce sus errores y los dice de la forma Milei. Dice, algunas veces si tiramos penales y algunos los tiramos a la tribuna. Claro, y lo reconoce. Sí. Porque hay pero dan marcha atrás. Claro. ¿Se dan cuenta? Sí. Dan marcha atrás. Bueno, es esperanzador pensar que hay un hombre que es único, definitivamente muchas veces parece desquiciado, otras veces un totalitario por la forma en que lleva adelante las cosas, pero ocurre que toma esas medidas que son antipáticas, de una manera grosera, y sin embargo, es decir, la gente lo sigue apoyando, y en eso hay unanimidad entre incluso la prensa que está en contra de él. Hay unanimidad en eso. Es decir, porque los números son tan contundentes que no hay forma de decir lo contrario. ¿Querés que te diga cómo lo veo yo a Milei? Sí. Milei es un emergente cultural de Argentina. Es un tipo inteligentísimo. Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene 5 premios Nobel. Sí. Es un tipo inteligentísimo. Es un tipo que a veces se expresa como desquiciado, porque la nuestra es una sociedad a la que la estuvieron llevando al desquicio décadas y décadas y décadas de políticos corruptos y de políticas equivocadas. Y además es un tipo que no va a aflojar porque tiene un carácter y es impetuoso. Lo que yo espero es que no se contradiga y que no traicione la confianza que le está depositando el pueblo argentino. Ojalá que eso no ocurra. Ojalá. Por el bien del país. No estoy hablando de Milei, por el bien del país. Claro, tal cual. Efectivamente, porque si ya no creemos así, entramos directamente en el abismo. Muchas gracias, Juan. A vos.